Bienvenidos a la primera clase de Psicología del Desarrollo. Espero que hayan podido realizar la actividad que dejamos en el aula virtual. Y bueno, ahora voy a compartir la pantalla, ver un poquito los resultados que surgieron de esta primera actividad. A ver, ahí está. Vamos a compartir. Bueno, la primera actividad se trataba de que ustedes tenían que vincular a la psicología del desarrollo con algunos conceptos que ustedes creyeran que eran pertinentes a la materia. La idea de esto era saber, más que nada, qué opinión tienen ustedes respecto de esta materia, qué saberes, qué idea tienen, y bueno, a lo largo de la cursada ir desandando esas ideas o hilvanándolas a las diferentes teorías. Bueno, en la primera diapositiva que vamos a ver, bueno, esta es la pregunta que habíamos realizado y acá están todos los conceptos que ustedes pudieron volcar. Los conceptos más grandes son los que mayor votos tuvieron, digamos, por decirlo de alguna manera, son los que eligieron, y los que están más chiquititos son los que menos personas pusieron. Bueno, entre ellos está subjetividad, crecimiento, ser humano, estadios de Piaget, maduración. Bueno, la idea de esto es que ustedes vean que más o menos todos están orientados en relación a lo que plantea la psicología del desarrollo. Y a lo largo de la cursada vamos a ir viendo cómo se van relacionando estos diferentes conceptos. Ahora vamos a dar comienzo. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer, a ver, voy a subir un poquito esto, así se pueden ver todos ahí está, los ítems. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de cómo se ubica la psicología del desarrollo dentro de la ciencia psicológica. Para empezar, tenemos dos vertientes principales. Por un lado, tenemos la psicología filosófica, que lo que va a hacer, ¿qué es? Pensar, problematizar, hacer una reflexión crítica respecto de la psicología. Y esta se divide en dos vertientes. Por un lado, ontológica, que se refiere al ser humano, y por el otro lado, la epistemológica, que va a tratar de los problemas a nivel científico, digamos, cómo se van desarrollando esos avances científicos respecto a la formación del sujeto. Bueno, y por otro lado tenemos la psicología empírica, que como su nombre lo indica, se refiere a los hechos, en realidad la psicología empírica se refiere a los hechos en el sentido de que se va a ocupar del hombre normal, promedio, ¿no es cierto? Y sus transformaciones, ¿no? La psicología general va a hablar del hombre promedio, y las psicologías especiales, y que dentro de las psicologías especiales están las sociales y las individuales, va a tratar de diferentes temáticas dentro de lo que es el hombre. Bueno, dentro de las individuales, si ustedes pueden ver en otro color diferente, se encuentra la psicología del desarrollo. Este mapa conceptual está hecho recortado para que ustedes tengan una idea de dónde surge la psicología del desarrollo, ¿no es cierto? Más que nada para saber tener un punto de partida y con esto también poder entender que la psicología del desarrollo tiene una base empírica. Entonces lo que va a hacer es dedicar toda su teoría basada en la práctica. O sea, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que toda la teoría de la psicología del desarrollo va a tener sus bases en hechos empíricos y experimentales, ¿no? Por eso no están todas las ramas acá, sino que pusimos lo que es más específico para que ustedes tengan esa idea.
Bueno, partiendo de esta base, vamos a pasar a la otra filmina. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, la psicología del desarrollo principalmente se ocupa de las transformaciones que va a sufrir el ser humano a lo largo de su vida, en los diversos aspectos psicológicos y sociales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la psicología del desarrollo tiene como objeto al ser humano, a las características de este ser humano normal. Eso es muy importante, porque si no estaríamos hablando de psicopatología, que va desde la gestación hasta la muerte, pasando por todas las etapas. Históricamente, la psicología del desarrollo se caracterizaba por transformaciones que van ocurriendo en cada una de las etapas: niñez, adolescencia, adultez, vejez. Siempre se trataba como de poner etapas, ¿no? Para poder identificar las transformaciones y encuadrarlas dentro de un estadio cronológico. Bueno, entonces, en relación a esto, teniendo en cuenta la definición, vamos a pasar a ver. Bueno, para poder estudiar la psicología del desarrollo, lo que hace que es dividir, si bien el sujeto no se puede dividir, lógicamente, lo que va a hacer es destacar tres ámbitos: el desarrollo físico y motor, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social. Para poder estudiarla e indagar sobre estos aspectos es necesario hacer una diferenciación. Bueno, el primer aspecto es el físico y motor, que ya como su nombre lo indica, va a tratar de qué: del desarrollo motor, cerebral, los aspectos fisiológicos como la maduración sexual, relacionado, ¿no?, lógico, a las diferentes etapas de la vida. Va a tratar sobre las preocupaciones fundamentales que va a tener esta área, es identificar qué factores van a determinar estos procesos, ¿no?, y cómo interactúan con el ambiente, condicionando el ritmo y la calidad que va a tener ese desarrollo. Entonces, lo importante que es cómo lo biológico va a interactuar y se va a ver modificado por el ambiente. Después tenemos el desarrollo psicológico, el desarrollo social, que se va a tratar específicamente. Esperen que se me pasó una. Físico y motor. Bueno, después vamos a tener el desarrollo cognitivo, que va a hacer referencia a los procesos psicológicos. ¿Relacionados con qué? Desde los más básicos, que son la atención, la percepción, la memoria, el aprendizaje, hasta los más complejos, como ser el pensamiento, la imaginación, el lenguaje, la actividad simbólica, los sueños, los recuerdos, bueno, todo lo relacionado con los procesos superiores. Después tenemos el desarrollo social, que bueno, que es el último aspecto, y ahora lo vamos a buscar acá, que está relacionado con lo emocional y lo afectivo. Este último aspecto es el que va a incorporar la vida afectiva, bueno, y emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener en cuenta el tipo de relaciones que va a establecer el ser humano a lo largo de las diferentes etapas, con otras personas, con la familia, la escuela y en los diferentes contextos. El papel que van a desempeñar esas personas en relación a ese niño que se está formando va a influir en su personalidad. Y esto va a tener que ver de qué manera estas relaciones van a determinar
la adaptación de este sujeto en la comunidad. Dentro de este ámbito también es importante la formación de la identidad y del género, así como también el desarrollo de la conducta moral. Bueno, estos tres ámbitos lo que tienen en común, estos tres ámbitos lo que tienen en común es que tienen como objetivo evaluar cómo se dan esos procesos, qué son esos procesos, cómo van a influir en el desarrollo, y no solamente se trata de poder explicar esa conducta, sino también de poder predecirla, que es lo más difícil, ¿no?, de lograr. Entonces, podemos decir que en la actualidad la psicología del desarrollo abarca todo el ciclo vital, prenatal, primera infancia, niñez, adolescencia, la edad adulta y la vejez. Bueno, a ver, vamos a pasar a la otra. Bueno, en este sentido, podemos decir que como en toda disciplina, ¿no?, hay problemas, hay discrepancias, se establecieron, hay diferentes posturas, de acuerdo a lo que es cualitativo, cuantitativo, si son abruptas, si el desarrollo tiene sus etapas, si son continuos esos cambios que se producen. Pero bueno, para poder formar una línea de investigación conjunta, a lo que se llegó es al acuerdo de que el desarrollo tiene que ser estable, sistemático y progresivo. En este sentido, cuando hablamos de desarrollo estable, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser continuo, o sea, relativamente permanente, ¿no? Que no sea algo transitorio. Por ejemplo, un niño que está en plena adquisición del lenguaje, podemos decir que está en desarrollo cuando hay algo que se va haciendo estable, ¿no? No que un día balbucea y después por un tiempo largo no omitió sonido, pasó algo. Tiene que ser algo estable, sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Que es algo que se vaya desarrollando de manera que no sea algo transitorio ni fluctuante, ¿no? Que no estaríamos hablando no estaríamos hablando de desarrollo, la sistematicidad tiene que darse en un orden, que no sea aleatorio. Por ejemplo, un niño para adquirir la marcha, ¿qué necesita? Primero, poder tener su sostén, incorporarse, ¿no? Se tienen que dar algunas pautas para poder lograr ese aprendizaje. Y por último, tiene que ser progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser tendiente a la complejidad. Un niño para poder alimentarse y sostener un tenedor, pinchar la comida y comer, primero, ¿qué va a tener que hacer? Poder coordinar lo visual con lo motriz, ¿no? Al adquirir esa posibilidad de coordinar lo visual, que lleva todo un proceso, después lo motriz, ahí recién va a poder llegar a ese aspecto que necesitamos. Entonces tiene que ir en un orden complejo para que sea un desarrollo normal. Y fundamentalmente, otro de los aspectos es que el desarrollo normal se va a dar dentro de un orden cronológico. Bueno, estas cuestiones, bueno, van a depender del marco sobre el cual nos paremos para definir, ¿no?, cuándo un cambio es acorde, cuándo ha evolucionado y cuándo no. Entonces, por eso es importante desde este punto conocer las diferentes teorías del desarrollo. Y eso va a estar en relación con las posibilidades que les podamos brindar a nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, en relación a estas diferentes teorías, hay autores que van a tener un corte más innatista y otros más bien ambientalista. Por eso la psicología ante esta disyuntiva lo que va a hacer que es tratar de encontrar un punto medio. Entonces va a caracterizar el desarrollo como un continuo, que va desde conductas que van a depender de la maduración, o sea,
que van a ser hereditarias, estas conductas, y otras que van a depender del ambiente y de las experiencias por las que pase ese sujeto. Por ejemplo, esto va a ser muy importante para tener en cuenta a la hora de trabajar con niños, porque si yo creo que hay conductas que vienen de herencia, que vienen genéticamente ya programadas, y yo veo que este niño tiene 6, 7, 8 años y no las adquirió en el momento que las tenía que adquirir, quizá mi postura desde esa visión va a ser dejarlo por creer que ya no va a poder lograrlo. En cambio, si yo creo que las conductas corresponden en gran parte a la experiencia y a los aprendizajes, voy a intentar encontrar otras herramientas para poder ayudar a este niño que todavía no ha adquirido determinado aprendizaje. Por eso es tan importante partir desde la base que el ser humano es un ser complejo y no podemos hacer una separación tajante, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que se llamaba Hebb, que explica el siguiente ejemplo. Si vos tenés un rectángulo, el rectángulo va a tener la base y va a tener la altura, ¿no? La base por la altura nos va a dar el área. Si la base fuera lo hereditario y el largo fuera lo que va adquiriendo con el aprendizaje, no podríamos decir que el área depende más de una que de otra, sino que sería una combinación de ambas. Por eso no se puede hacer esta separación. Es imposible pensar en una división, porque ambos influyen para obtener ese resultado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver un poco la historia de la psicología del desarrollo. ¿Y por qué vamos a ver un poco la historia? Porque en realidad es importante ver de dónde surge la psicología del desarrollo para saber a dónde apunta y por qué se relaciona tanto con la educación y con el aprendizaje. Bueno, las primeras observaciones que se hicieron se pueden relacionar, por ejemplo, con Aristóteles y están vinculadas a la educación. ¿Por qué? Porque lo que hace Aristóteles, ¿qué era? Él quería averiguar e investigar sobre los problemas educativos, ¿no? Y qué consecuencias traía eso en la formación de los hombres libres. Entonces él se dio cuenta que a partir de la educación se podía modificar la conducta de los hombres, ¿no? Y respecto a eso, modificar la sociedad. Bueno, después pasa un periodo donde no hay desarrollo y en el siglo XVI aparecen algunos autores que van a hablar de vuelta del tema de la educación y de la infancia. Por ejemplo, Comenio, que era un filósofo y pedagogo, defendía la escuela. ¿Qué iba a decir él? Que la escuela tenía que variar en función de la edad del que aprende. Entonces él postulaba que tendría que haber 4 tipos de escuelas, de acuerdo a la edad de los alumnos. Y lo otro que iba a decir, que era muy importante, es que la escuela debía comenzar, los chicos tenían que aprender a través de los sentidos, de la percepción, hablaba él. ¿Por qué? Porque en esa época, como hasta ahora, lamentablemente en muchos casos, la escuela era muy verbalista, era texto, texto, texto y repetir de memoria lo que se leía en los textos. Bueno, él escribió un libro, el libro La Didáctica Magna, donde desarrolló un montón de ideas que fueron novedosas para la época, por eso fue tan importante en el ámbito de la educación. Otra de las figuras importantes que hicieron su aporte a la psicología, las primeras observaciones, o sea, hasta ahí no había observaciones, hasta acá eran las primeras investigaciones o los primeros indicios de interés
sobre la educación y la infancia, más que nada. Entonces John Locke, ¿qué iba a decir? Que el hombre al nacer era una tabula rasa y sobre ella se inscribían las experiencias, ¿no? Bueno, este autor lo que tuvo es mucha influencia sobre el conductismo, porque obviamente si un niño nace con es una tabula rasa, ¿qué hacemos? Le metemos contenido a partir de estímulos y el niño va a responder de acuerdo a esos estímulos. Entonces tuvo mucha influencia este autor en el conductismo. Solamente con llenar de contenido ya estaríamos logrando nuestro cometido. Bueno, y después tenemos a Rousseau, que él lo que hizo fue darle mucha importancia a, a la capacidad del niño de aprender. ¿Qué iba a decir esto? Que lo importante que era. Él en el prefacio de su libro, Emilio, lo que hace es decir que los docentes, los maestros, tenían que conocer más a los alumnos. O sea, que en vez de pensar tanto en el hombre o en cómo fue el hombre de niño, era importante empezar a observar a esos niños, ¿no? Por eso vinculaba tanto la educación con el aprendizaje. Bueno, después va a venir la siguiente etapa, que es de las observaciones sistemáticas. ¿Esto qué quiere decir? Estos autores, Jean Haror, Enrique Pestalozzi y Juan Pablo Richner, van a ser los primeros que empezaron a realizar observaciones sistemáticas. Por ejemplo, Jean Haror era el médico del que fue después Luis XIII, ¿no? Él observó desde que nació, empezó a notar estas observaciones, bueno, después se murió y no pudo seguir haciéndolo, pero bueno, fueron los primeros registros que se observan de esto. En esa época muchos usaban la observación de sus propios hijos o sobrinos o niños que tenían directamente relación. Y ahí se empezaba como a escribir. Después Pestalozzi y Richner, lo mismo. Empezaron a realizar como pequeños diarios donde iban escribiendo lo que iban sucediendo. Esto demuestra el interés creciente que iba surgiendo en relación al aprendizaje y la infancia, ¿no? Y cómo se iba dando ese aprendizaje. Bueno, acá se puede destacar Wilhelm Preyer, era un alemán que escribe El alma de un niño en 1882. Para él, la mente era una pizarra, pero ya escrita desde el nacimiento. Y la experiencia lo que iba a hacer era completar ese bagaje que ya venía de manera hereditaria. Él era un fisiólogo alemán, con él se inicia un periodo de estudios del desarrollo del niño y es el primero en tomarse como un estudio científico. Bueno, había realizado otros trabajos en los que trabajó de una manera muy comprometida con la investigación, pero lo más importante fue cuando él tuvo su hijo, que pudo tomar durante 3 años de escribir su desarrollo, ¿no? Y de esto lo que se puede destacar es la sonrisa social, la actividad motriz. Eh, bueno, cada uno de estos autores fue dejando su impronta y sus diferentes observaciones que sirvieron como base para los siguientes desarrollos. Bueno, después tenemos a Stanley Hall, que se destacó por la importancia de diferenciar el conocimiento verbal y el práctico. ¿Qué iba a decir él? Que no era que había que tener cuidado cuando uno indagaba a un niño, porque podía pasar que el niño nombrara una cosa sin saber lo que era, o mencionara características de algo sin saber su nombre. Entonces, él que dio la pauta de que era muy importante prestar atención a la indagación que se le hacía al niño. Bueno, después de él
Bueno, con todo esto nos vamos dando cuenta cómo está relacionada, ¿no?, la psicología del desarrollo con el aprendizaje, con la educación, con las transformaciones. Eh, Después de esto vino James Baldwin, que era partidario del evolucionismo, y este autor lo que tiene es que fue el primero que hizo qué cosa. Fundar, el primero que fundó una escuela, la escuela de psicología, y este autor era partidario del evolucionismo. Lo que se destaca de esto fue que él había hecho un estudio con 200 niños, o sea, ahí ya es como que se volvió algo mucho más sistemático, y él era partidario del método genético. ¿Por qué? Primero, que él era muy darwiniano, ¿no? Analizó a esos niños y a las ideas que tenía de esos niños a partir de la teoría de Darwin. Por eso decimos que se apoyaba mucho en lo genético, en el método genético. ¿Por qué? Porque él tenía una concepción dinámica del desarrollo. Y eso es lo que él aplicó a las 3 áreas que ahora les voy a mencionar. La primera área tenía que ver con el desarrollo motor y cognitivo de los niños. Acá, ¿qué quiere decir? Que él va a investigar los principios del origen y el desarrollo de los procesos mentales. Y a eso hace referencia con las reacciones circulares, que después las vamos a ver más en profundidad cuando veamos el desarrollo cognitivo. Pero está muy relacionado con la génesis de los aprendizajes. La segunda área en que él va a aplicar esta concepción dinámica es el interaccionismo social y el desarrollo de la personalidad. Bueno, en ese sentido, lo que se refiere es a que él que va a decir que hay algo que va más allá de los cambios que se van produciendo, hay algo que va a permanecer. O sea, que tiene que haber un sentido del yo más o menos estable, que va a ir creciendo, pero que tiene que estar estable. Y ese sentido del yo se va a ir modificando a través de la intervención de las influencias sociales. También va a decir que la imitación es un mecanismo básico que le va a permitir al niño aprender de otros y a la vez que esos otros sean influidos por el niño, van a ir generando la construcción de la organización social. Bueno, y la tercera área es la que se refiere a la ontogenia y la filogenia, las funciones en las conductas. ¿Qué quiere decir esto? El origen a nivel individual y a nivel social de las funciones. O sea, va a hablar de la conducta individual y general de la especie. Y por último, otro hito importante que le dio también todo un marco, ¿no?, y un carácter a la psicología fue Alfred Binet, que calculo quizá que ya lo habrán escuchado nombrar. Este autor, junto con el doctor Simon, crearon la escala de inteligencia, ¿no? Y fueron los que introdujeron los test mentales a la psicología del desarrollo. Bueno, la obra de Binet, más allá de las escalas de inteligencia, lo que hicieron fueron aportar muchísimos datos en relación al hipnotismo, la conducta de los microorganismos, la teoría de la asociación. Bueno, un montón de estudios que hicieron que aportaron muchísima información sobre la memoria, sobre los procesos. Bueno, la idea fundamental que él tenía, lo que él quería hacer era establecer una diferencia entre los niños normales, de una inteligencia promedio, y los niños que tenían alguna dificultad, que en ese momento les decían retrasados mentales, ¿no? O a veces utilizaban otros nombres. Pero bueno, ¿él para qué quería hacer esto? A él no le interesaba saber
si el innatismo, si la inteligencia era innata o si era adquirida o qué importaba más, eso no le interesaba. Lo que él quería saber era poder encontrar una medida para medir ese coeficiente intelectual, para medir ese nivel de inteligencia, y en base a eso aplicar herramientas para entrenar esa inteligencia. Bueno, eso es lo que él quería hacer. Por eso hizo muchos estudios en relación a esto. Bueno, hasta acá, ¿qué tenemos para sacar en claro? Que lo más importante es que la psicología del desarrollo surge a partir de la necesidad de ¿qué? De mejorar la calidad de vida del hombre, ¿no? De conocer más al hombre partiendo de la niñez. Ahí surge, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la educación es la herramienta para una sociedad mejor. Entonces ahí empieza la verdadera relación entre la psicología del desarrollo y el aprendizaje. Porque a partir de conocer las diferentes etapas, esto nos va a servir para saber en cada etapa de qué manera podemos intervenir o qué podemos hacer o qué es lo esperable o no de acuerdo a este proceso. Por eso es fundamental que ustedes puedan conocer las diferentes teorías y su relación en los diferentes momentos de la vida. Bueno, por último, voy uno para atrás, les voy a leer un párrafo de Edgar Morin para que ustedes lo puedan analizar y realizar su propia conclusión. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación, a través de las disciplinas, y que imposibilita aprender, lo que significa ser humano. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno, desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. Bueno, ustedes como futuros docentes podrán realizar un análisis de esta lectura y sacar sus propias conclusiones, que iremos desarrollando igualmente a lo largo de la cursada. Bueno, ahora para poner un poquito de color, pueden irse a tomar algo, hacer lo que quieran, lo que gusten, y estén atentos al aula virtual, que voy a dejar la actividad, que va a ser un mapa conceptual con los ítems más importantes de lo que vieron, porque esto les va a servir para tener una organización para las clases que siguen, ¿no? Así que con un mapa conceptual van a poder redondear las ideas principales respecto a la psicología y los principales aportes para que ustedes sepan cuál fue el desarrollo de la psicología para llegar al punto al que estamos ahora. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos. Voy a dejar de compartir la pantalla primero. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana.